Domingo de Cristo Rey, fiesta de Cristo Rey, que es el último domingo de octubre, muy a propósito, muy atinada la fiesta puesta así, no como un ciclo litúrgico final, como el Novus Ordo, algo puramente espiritual, algo puramente anecdótico, desencarnado. No, el calendario tradicional lo coloca hoy, último domingo de octubre, que prepara la conmemoración del resto del reinado de Cristo. Cristo cabeza, Cristo cuerpo. El cuerpo militante, el cuerpo triunfante y el cuerpo purgante. Por eso está puesto así la fecha, ¿no? Porque sí. Fiesta de todos los santos, fiesta de los conmemoración de los fieles, de las benditas y salvadas, miembros nuestros, miembros del cuerpo de Cristo que ya no están acá. Es una visión teológica muy profunda, precisamente porque se trata de la fiesta de la cabeza y del cuerpo unidos, no separados como los liberales y los modernistas quieren. Como enseña muy bien el Salmo 2, porque dice así: ¿por qué se alborotan las naciones y los pueblos maquinan maldades? Se conciertan los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus lazos, arrojemos de nosotros sus coyuntas. Fuera, fuera, propio del liberalismo. Pero el Salmo continúa: el que habita en nosotros se ríe, Dios. El Señor se burla de todos ellos, dice el Salmo. Entonces así habla en su terrible enojo y en su furor nos hace temblar. Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi montaña santa. Jesucristo no se conmueve en la cena de hoy ante Pilato, impertérrito, con el manto púrpura y el decreto de su condena. Conserva su fortaleza, su seguridad, en que radica, en que ha sido él ungido, consagrado por las mismas manos del Padre Dios, constituido cabeza y nombrado por él. Esto es de fe divina y católica, indiscutible a la doctrina, y es necesario terriblemente recordarlo hoy. Él es rey de un cuerpo que se prolonga a través de la historia y de la eternidad. No hay página de los profetas, ni una sola,
de los evangelistas y apóstoles que no atribuyen a Jesucristo sus cualidades y sus poderes regios y de poder. Jesús está aún en la cuna y ya los magos en el Evangelio de Lucas y hoy Mateo, los magos de Oriente, buscan al rey de los judíos. Así empieza todo. Jesús hoy en el pretorio está al borde de la muerte y Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Jesús le contesta, tú lo dijiste. Y esta respuesta, queridos hermanos, se da con todo el acento soteriológico, el acento de autoridad que Pilato, pobre mortal, a pesar de tantas protestas y quejas y diatribas de los pérfidos judíos, así, con su voz humana, consagra aquí en la tierra como causa segunda el reinado de Jesús. Tú eres rey. Mediante un escrito público y solemne que aún se conserva, el santo título del patíbulo. Un día el gran obispo Bossuet, en una predicación dice estas palabras acerca de la escena de hoy, de un sermón de él. Enfrente tenía al niño rey, ¿no? Trataba de meterle en la cabeza, ¿no? Era tutor, en fin, Luis XIV, ¿no? En fin, se hace lo que se puede. Dice así, el gran Bossuet. Así tendríamos que tener. Escribe, oh Pilato, escribe las palabras de Dios que te dicta, cuyo misterio no comprendes. Bien dices, oh sí, bien dices, lo que escrito está. Que vuestras órdenes sean irrevocables, porque ellas ejecutan un decreto inmutable del Todopoderoso. Y la realeza de Jesús está escrita en lengua del pueblo de Dios, del hebreo, en lengua griega, que es la lengua de los filósofos y los eruditos y artistas, y en la lengua latina, que es la del imperio, la del mundo, la lengua de los conquistadores y de los políticos. Continúa Bossuet. Venid ahora vosotros, oh judíos, herederos de las promesas. Venid vosotros los griegos, inventores de la filosofía y de las artes. Oh sí, venid vosotros los romanos, dueños de toda la tierra. Venid a leer este escrito, admirable, y todos dobléis pues ante vuestro rey al mismo del Sinaí.
Continúa Josué. Jesucristo, como Dios, es Rey de toda la eternidad. Y por lo tanto, al entrar a este mundo, ya trajo consigo su realeza, que no viene de aquí. No viene de la soberanía, agrego yo, de la soberanía popular. Lo agregué yo, Esto vos suena y se le cruzaba la cabeza. Pero Jesucristo, como hombre, conquistador de su realeza a costa de su preciosísima sangre, enseña San Pablo: Cristo murió y resucitó con el fin de adquirir dominio tanto sobre vivos como los muertos, cabeza de todo. Así termina el gran Josué. Queridos hermanos, también el mismo apóstol fundamenta en el texto del Salmo segundo tanto el misterio de la encarnación, de la resurrección, como del santo título de la investidura real de Cristo. Hoy, el Señor Jesucristo resucitó, como está escrito en el Salmo segundo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Sí, queridos hermanos, lo que dice el Salmo segundo, sí. Yo te engendré eternamente de mi seno en la plenitud de los tiempos. Yo te engendré, además, en el vientre de la Virgen, tu madre. Y por tercer lugar, Dios dice así del Salmo segundo: yo te he engendrado sacándote de la tumba. 3 generaciones únicas en una persona. Se dice, el Señor en su escrito, está también un nuevo nacimiento que tenéis de mí, primogénito entre vivos. Quise que fueras también el primogénito de entre los muertos, para ocupar el primer lugar en todas partes. Eres pues mi hijo, tú lo eres en todo. Ya te engendré triplemente, desde el Señor, desde el vientre de la Virgen y desde las entrañas del sepulcro. Los magos entrando a Jerusalén, corte de Herodes, rey de este mundo, no disimulan. O los dos van directo a ofrecer a otro rey homenaje. Bien hondo. Tanto caminar para que. Así es, pues, que se les oye espetar con la mayor naturalidad y frescura, como están en los textos del Evangelio. ¿Dónde está el rey de los judíos? Que hoy acaba de nacer. Porque nosotros, que venimos tan lejos, ¿no es cierto? En fin, hemos visto y nos hemos guiado por la estrella que viene del oriente. Pues hemos venido a adorarlo. ¿Alguien sabe dónde está? Mira, el Evangelio dice muy escuetamente, toda Jerusalén se conmovió.
Sí, sabían las profecías de Daniel. Se estaban cumpliendo las 70 semanas. No eran tontos. No es baladí. No fue ningún chiste. Se sorprende, más que sorprende Herodes. Tiembla. Será disimulado, por supuesto, porque es un ignorante. Sospecha algo acá, ¿qué pasa? Acerca de las profecías y comprende que se habla del Mesías esperado, y manda a los sacerdotes del templo consultar los libros de los profetas en el que le confirmen su supina ignorancia si está escrito todo esto, para que se le diga dónde además debía nacer. En verdad, ese rey, de verdad, queridos hermanos, ellos esperaban, porque estaba todo escrito y Daniel aún era vigente todavía. Luego lo votaron, por supuesto. Hoy no está Daniel en la sinagoga, no está, y aquel que los nombra es maldecido. ¡Uy! Desde el 70. Aquel que tiene ese libro, ni lo nombran, maldito sea, y se dirigen hacia el oriente, dirigiéndose a Dios, los judíos de la sinagoga, todas. Se sorprende, sí, ciertamente Herodes hace temblar Jerusalén. Los libros lo confirman, en verdad lo esperaban, sí, y que lo siguen esperando aún. Pero algo cambió. Al negar a Cristo, esperan al otro. Tiemblan de seguridad por su trono temporal. Con este carácter real se anuncia el Salvador del género humano desde Belén, con el mismo signo que se presenta y no lo niega ni lo encubre ante Pilatos hoy en el texto. Con el mismo atributo también muere en la cruz, bajo el rótulo santo Jesu homo salvator rex, Jesu Nazarenum rex Judeorum Indi. Con el mismo signo se presenta y no lo niega, ni lo encubre ante Pilatos con el mismo cartel, certificado del poste. Escribe allí la mano del propio juez, que resumió y falló el proceso. Jesús, Nazaret, Rey de los judíos. Es un reinado que se inicia, obvio, ya, y no hay que esperar más. Solo la consumación. Después de la ascensión, que comienza la evangelización, ir por todo el mundo, llenar de mi doctrina y los sacramentos, que son los vínculos, los vasos comunicantes del reinado de Cristo, el reino de Cristo espiritual, que es la Santa Iglesia, el verdadero y nuevo Israel, el verdadero pueblo de Dios.
ir por todo el mundo y hacer mis discípulos. Pero el germen, queridos hermanos, el germen del rechazo, desde el origen, desde el abismo y oscuridad de los tiempos, desde los judíos, desde el templo, y se extenderá a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Seguimos escuchando los ecos del patio del palacio de Pilato. Queremos a Barrabás. Y anota el evangelista ácidamente: Barrabás era un ladrón. ¿Qué político no es ladrón? El fin de los tiempos debe consumarse, queridos hermanos, porque es el reinado de Cristo el que debe consumarse, no es nuevo, es más de lo mismo iniciado en el Gólgota. Pero a diferencia de Cristo, lo que debe acontecer no es Cristo, es la Iglesia. El discípulo no es mayor que el maestro. No. Así como me recrucificaron a mí y resucité, así os pasará a vosotros. Nadie se salva de esto. Pasión y muerte de la cabeza, pasión y muerte del cuerpo. A lo largo de toda la historia. Y aquí lo que resta de la semana de Daniel. Sin el cuerpo místico de la Iglesia sufrirá también, y lo está haciendo, su viernes y sábado santo. Y esto no es poesía. Esto no es poesía, sensiblería religiosa, mojigata. No. Teología pura, escatológica, sí. La Iglesia sufre su viernes y sábado santo. Sin cabeza visible, que se vea, por supuesto, pero está igual, pero no se ve. ¿Qué significa vicario de Cristo? Es hacer las veces de la cabeza, que no se ve, pero ni eso hay ya. Ya no hay vicario. No hay vicario. Como el viernes y sábado santo no estaba Cristo. Por eso, queridos hermanos, el liberalismo, que no es una opción política mojigata, divertida, estrechada en 4 o 5 tomos, no. Es una posición teológica, no solo filosófica. Es todo esto, sí, es política, cultural, económica, pero además es teológica. Es un posicionamiento teológico. La Iglesia jamás toleró un católico liberal. Eso es impensable. Es como decir, soy católico maometano. ¿Qué es esto? Porque el liberalismo nace con la revolución anticristiana, por más que lo digamos nosotros con miel y dulzura. No, nace de la revolución anticristiana y avanza a pasos agigantados en estos tiempos. El anticristo presente
se presentará pronto. Queridos hermanos, no sabemos muy bien, pero sospechamos ya con los signos, porque los signos son visibles. A ver, hay cosas que no son visibles. Todavía el anticristo no se lo ve, pero está. Se ve por los efectos. Así como sabemos que hay fuego porque vemos humo, así vemos signos que nos dicen que hay una inteligencia que no es humana, es sobrenatural, que está allá entre nosotros. Y aventa el caos. Y un día el falso profeta dirá, acá está. Queridos hermanos, el anticristo pronto se presentará. Esto no es una frase de algún grupúsculo. Sí, eso dice cuando dijo esas cosas, que era el padre Seriani, ¿no? No es el padre Seriani. No, es de la Biblia. Mi amor, ¿sabes qué es de la Biblia? Los falsos papas desde Juan 23 prepararon el camino para presentarlo. Curiosamente, el último papa, o mejor dicho, antipapa Juan 23, fue destronado por el concilio de Constanza. Juan 23, el otro, no es del 20, sino del siglo XV. Y puesto a la cárcel, por supuesto, porque era papa. A la cárcel. A la cárcel. Decir, habido emperador, al menos habiendo emperador, pero lo meten en la cárcel. Me murió en Sant'Angelo. Este Juan 23, del concilio de Constanza. Le costó caro este. Buena, hereje. Desde aquella fecha, hermanos queridos, no es baladí, ningún papa osó usar ese nombre. Alude al último de los profetas, Juan el Bautista. Pero al revés. Por algo lo hacían los papas. Yo no quiero ser ese. Queridos hermanos, a partir de Juan 23 estarán de una hilera y siguen estando una hilera de falsos profetas. Son falsos profetas. Imitando todo lo sagrado, porque esa es obra del demonio. Así lo dice la teología. Así que dice la teología, ¿quién es el demonio? Alguien que imita. Es el mono de Dios. Imita. Parece, mas no lo es. Preparan, queridos hermanos, la venida del anticristo que ya está presente, sus ecos, sus efectos, sus signos están a la vista de aquel que quiere ver, obviamente. El que no quiere ver, no quiere ver. Es una gracia de Dios. Hay que ser la verdad. Uno podrá discutir, ustedes lo habrán tenido. Sí, yo discutí. Ustedes han discutido también. No meter en la cabeza cabeza de zapallo. Pero no lo ve. Y no lo ve. Quédese tranquilo, calma, quédese tranquilo, porque no gasten pólvora en chimango, porque es una gracia de Dios que se va a dar en algún momento, sí, las oportunidades van a seguir, no se termina acá la cosa, la película no termina, Dios es bueno, Dios es bueno, y va a seguir dando otras oportunidades a lo largo de la semana de Daniel, muchos acontecimientos que no podemos hablar ahora. Bueno,
Ningún otro papa usó este nombre en Juan 23. ¿No? Fíjense las palabras de Roncalli en la Sala Clementina en los primeros días de su pontificado, cuando recibe a todos los judíos de Roma. Bueno, primero los cardenales, obvio, tienen que estar. Incluso antes del presidente de Italia. Recibió toda la judería. Y bueno, el ritual, ¿cierto? Que todavía había cierto sería el protocolo, entonces esperando a los judíos, no se les obligó a arrodillarse, por supuesto. Al Papa le castigó arrodillado siempre, ¿no? Bueno, ustedes tienen permiso que se pide. Aparece el Papa, su santidad. Se abre la puerta. Viene Juan 23. Sí, ¿y qué es lo que dice? ¡Oh! Yo soy Juan. Yo soy José, vuestro hermano. El que ustedes crucificaron. El que vendieron. El que deshicieron. Profetizó como Pilato. Los judíos sí recibían a este falso Cristo. Lo dijo el mismo Jesús. Lo mismo dijo Jesús. Lo mismo está Jesús. Cuando dijo, a mí ustedes no me recibís, pero vendrá otro, no dice alguien parecido, no sé, un personaje, un hereje, un político, no. La palabra exacta dice otro. ¿Qué significa otro? Una réplica, una imitación, por supuesto, otro real, no puede ser de Dios. Una réplica, un ángel caído. No encarnado, porque los demonios no se pueden encarnar, solamente Dios puede encarnarse en humanos. Pero va a ser una persona humana poseída con alma y cuerpo, por un ángel de alto rango, que va a representar a su jefe, Satanás. A ese sí van a recibir, y va a gobernar. Ya no sé si yo que volver. El anticristo será de origen judía. Esto es unánime para todos los padres de la iglesia, tanto latinos como orientales. Esto es unánime, esto es doctrina pura. Esto no es una opinión de fulanito, de YouTube. Nada, cero, no. Esto es doctrina de los primeros siglos, Será judío. Y de la tribu de Dan. ¿Por qué? Dice San Jerónimo. ¿Por qué será de la tribu de Dan? Dice San Jerónimo, que es algo de Biblia también, me parece, ¿no? Dice San Jerónimo, ¿saben por qué va a ser del? Porque en el Apocalipsis las tribus de Israel van a ser todas selladas. Y la de Dan no aparece. Lean el Apocalipsis. Lean. La tribu de Dan no aparece. Nombrada. Hermanos, hay Maite acá. Unámonos a la cabeza mientras hay tiempo, tiempo de misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas de la última semana de Daniel? ¿Por qué tantas? Si Dios en un chasquido podía terminar todo. Si es Dios, ¿no es Dios? ¿Por qué tanta cosa que hace la semana de Daniel? Que esto, que no toca aquí, que allá, que aquí, que allá, que esto, que no toca, siete racata, siete. Pero ¿por qué tanta cosa? ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y espera hasta último momento, incluso lo que recibe la marca, va a ser difícil. Que se arrepienta.
Hermanos, curámonos a la cabeza, ya ahora, la cabeza invisible, es porque la cabeza visible no está. Mientras hay tiempo, hay tiempo, tenemos tiempo, valoremos este tiempo, estamos a tiempo. Todos corren a votar, desesperados. Si con tanta premura fueran a misa, bueno, dejémoslo. Mientras hay tiempo, queridos hermanos, tiempo de misericordia, tiempo que tenemos para ir a misa, que aún existe el santo sacrificio. Día vendrá que ya se ha iniciado, que será muy difícil, no digo no, pero muy difícil encontrar sacramentos válidos, misa válida, doctrina verdadera. La revolución empezó reclamando liberté, liberté, de un homicida, Barrabás, para no servir a Dios, sino servir al hombre en su lugar. Dice el Salmo, justo eres, Señor, y rector de tus caminos. Sí, queridos hermanos, existe una justicia, existe un juicio sobre el mal, un juicio que se descubrirá toda la malicia y la falsedad, la impostación, la imitación de lo que era bueno y santo. Desde los falsos papas, anticipo posterior del Juan Bautista, y la falsedad de la libertad en sistemas y culturas de los pueblos, de los estados, juicio que saldrá en defensa del bien, de la inocencia, de los mártires, de los justos, de los que no se marcaron con la marca de la bestia, no ensuciaron sus vestiduras con el vino de la prostituta de la falsa iglesia. Ese día es el que espera el resto fiel, invisible, diseminado aquí y acullá, de la iglesia verdadera, de la iglesia de las catacumbas, de la iglesia del desierto, de la iglesia del martirio y la persecución. El Señor vuelve pronto, y se manifestará entonces el hijo de la perdición, como dirá Pablo. Pidamos a los santos que celebraremos pronto, y a las benditas almas del purgatorio que están unidas a nosotros, por un mismo cuerpo y una misma cabeza, también a los santos ángeles que nos dijeron no serviremos, a la Santísima Virgen que además le dijo no servirlo y dijo que era una esclava, permanecer fieles al cuerpo de Cristo, el que ya está por venir. Ven, Señor Jesús. Ave María Purísima.